Sí, ustedes vieron en la presentación que hizo Alejo, yo tengo una trayectoria muy social, muy sindical y política, pero no tenía, cuando entré realmente al Congreso, no tenía ninguna experiencia legislativa. Así que traté de ubicarme, digamos, y de pensar qué es lo que yo podía hacer, porque encima de no tener experiencia, entré por un partido que éramos 5. Hay 239 diputados y éramos 5. Entonces había que desarrollar algunas herramientas para lograr algo, porque si no, uno se pasa ahí los 4 años sentados sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y yo tenía una decisión compartida, digamos, ¿no? Por un lado, buscar soluciones para la problemática educativa y entonces este fondo de financiamiento educativo y introducir, y por suerte lo logramos, la ley de educación ambiental, y las cuestiones ambientales. O sea, después hubo que ir revisando, digamos, el escenario para ver qué posibilidades tenía. Y en realidad el escenario, digo sinceramente, era muy adverso. Era y sigue siendo muy adverso, ¿no? En realidad nosotros tenemos la decisión de proteger un bien, y proteger un bien que es natural y proteger un ecosistema, digamos, en un modelo civilizatorio de autodestrucción, digamos. Es difícil, digamos, porque no se compatibiliza con el proyecto social que está en marcha, ¿no? Aunque se compatibiliza con los intereses sociales, no es compatible con el proyecto social que está en marcha, ¿no? Por supuesto, creo que van a coincidir, estamos en una crisis civilizatoria severa, no es una crisis solo social o socioambiental, es socioambiental, política, económica y particularmente cultural, ¿no? Es decir, una crisis derivada de una rigidez cultural muy fuerte, como ocurre en el ocaso de casi todas las civilizaciones, en su ocaso, tienen una rigidez muy fuerte, es decir, no aceptan la disidencia, la diferencia, se van cerrando cada vez más para mantener la hegemonía del modelo civilizatorio y terminan con una rigidez tan grande que hay un estancamiento y a partir de ahí ni cambio, ni evolución, ni diversidad y por tanto es el momento de que la civilización empieza a morir, ¿no? Y así ha ocurrido históricamente siempre, ¿no? Yo creo que en realidad en nuestra civilización, la civilización que ha saltado todos los límites, no existen límites, ¿no? No solo no existen los límites que en el 72 nosotros planteamos en Estocolmo como los límites del crecimiento. Acá no existen límites ninguno, ni de crecimiento, ni límites sociales, ni límites culturales, ni límites políticos. Es decir, el manejo de la sociedad es un manejo de las corporaciones económicas, y por tanto, en ese manejo de las corporaciones, el resto de los límites, digamos, pueden funcionar en la medida que no interfieran con el proyecto civilizatorio de acumulación y de ganancia, que es el objetivo central, ¿no? Por supuesto, la producción y el consumo son el eje de esa acumulación y de esa ganancia, y la producción y el consumo, ambos se realizan vulnerando absolutamente, tanto han vulnerado el ambiente y las condiciones de vida y los ecosistemas, que ya hemos entrado en la alteración de los ciclos biológicos. Es decir, acá hemos alterado el ciclo del carbono, el ciclo del agua, la fotosíntesis, es decir, se ha producido la circulación de los océanos por el calor, la acidificación por el derretimiento y la participación creciente de agua dulce, etcétera, etcétera. Es decir, el funcionamiento de hasta la polinización. Ahora, gracias a las fumigaciones, estamos matando a las abejas, que son el polinizador natural, ¿no? Es decir, estamos alterando todos los ciclos biológicos y además consumimos el planeta con una intensidad y con una celeridad que ya Leonardo Boff dice, necesitaríamos 2 planetas, pero a poco tiempo vamos a necesitar 3. Además,
vamos retrocediendo fuertemente, además del cambio climático que hemos generado producto de estas conductas, vamos cada vez más avanzando en la destrucción de la biodiversidad, ¿no? Entonces son planetas arrasados los que nos van quedando. Así que estamos en una situación muy difícil. Yo creo que la crisis es también moral, ¿no? Porque vos fijate que cuando uno habla de que no hay límites ambientales, pero tampoco hay límites sociales, no importa nada, la pobreza, la exclusión, la enfermedad, la muerte, la pérdida de trabajo. Es como que son conmociones sociales inmensas, pero no mueven la aguja. O sea, hay por ahí un discurso que menciona estos acontecimientos, pero nada más, ¿no? Así que yo creo que la sociedad, de alguna manera, ¿no? Yo siento como que ha abandonado la práctica, o que era ancestral, ¿no? De establecer una cierta armonía entre el desarrollo económico y el sostenimiento de la base material del planeta. Creo que esa armonía está rota y que no hacemos nada por recuperarla, ¿no? Es decir, la cuestión es cómo salir de esa hegemonía y más allá del discurso, es si en el Congreso se puede hacer algo para romper esa hegemonía, ¿no? Yo acá en el Congreso hay un viejo, filósofo italiano, ¿no? Que se llamaba Giordano Bruno, ¿no? Que era un monje, ¿no? Que en el 1600 lo quemaron en la hoguera, porque no aceptaba que la Tierra era el centro del universo. Y entonces, frente a esa enorme defección de su pensamiento filosófico lo prendieron fuego. Pero tenía una receta, digamos, que a mí me sirvió cuando lo leí, dije, pero mira qué interesante, hablo del 1600, y hablaba de legislar, y él dijo que para poder legislar, más allá de la ambición, más allá de la inteligencia, más allá de la voluntad, había que tener en cuenta dos cosas. Para que la ley pudiera progresar, tenía que ser justa y tenía que ser posible. Es decir, yo no tenía tantas dificultades con el tema de la justicia porque la tenía bastante asumida, pero sí empecé a pensar cuáles eran las condiciones de posibilidad de una ley. ¿Qué hacía que en ese escenario adverso que describí, una ley fuera posible, ¿no? Y además, ¿cómo construir un camino posible al modelo de desarrollo que la Argentina ha aceptado, que es el extractivismo? El extractivismo y el saqueo. Esta es la línea de conducta de la República Argentina. ¿Y cómo se hace para establecer este camino, ¿no? En el caso concreto mío, yo tomé otros temas, varios temas ambientales, pero el tema de la ley de glaciares tuvo impacto significativo. Voy a tratar de contar por qué tuvo ese impacto, y también por qué tomé el tema de los glaciares. Bueno, en realidad tomé el tema del agua, ¿no? El agua dulce, digamos, ¿no? Que es absolutamente indispensable para la vida. No hay vida sin agua, ese es un requisito indispensable para la vida, es como el aire. Si no hay aire y no hay agua, no, es imposible la vida. El agua es escasa, el agua dulce es escasa, está contaminada en su mayoría, está contaminada en la superficie, pero también está contaminada en los acuíferos, no es solamente el agua de superficie, ¿no? Entonces, era un tema delicado. Además, digamos, internacionalmente, empecé a buscar algunas referencias, alguna información, y bueno, América Latina tiene el 31% del total de agua dulce del planeta. No es poco. Nosotros somos un continente privilegiado en este sentido. Y más si lo tomamos en relación al número de habitantes, más. Porque por habitante nosotros tenemos una cantidad enorme, algo así como 23.000 metros cúbicos por persona por año. O sea, nosotros tenemos agua, es un bien escaso y contaminado, pero para América Latina no es tanto. Ahora, en cuanto a la calidad del agua, es regular, el 80% de las personas reciben agua con
con distintos grados de contaminación, no es bueno en América Latina, no solo en la Argentina. En América Latina, además, el 70% no accede directamente a agua de red o agua potable, es decir, hay un déficit muy grande de acceso, ¿no? Y consideré yo en ese momento que la regulación del agua era insuficiente. No había demasiada regulación, pero fundamentalmente lo que había era intereses cruzados en la no regulación del agua, los intereses prácticamente de la industria agraria, es decir, la agricultura industrial, del extractivismo, tanto petrolero como minero, ¿no? Que hacían profesión de fe del saqueo del agua y de la contaminación del agua. En el tema de la minería, de los 3 emprendimientos que mencioné, es el peor, digamos, porque el agua contaminada por la minería no tiene retorno. No hay forma. La minería contamina el agua, vamos a decir, por lo menos hoy, lo que la ciencia dice, y ahí hay una compañera que sabe de física o de química, es que por 3000 años no se puede descontaminar. Después les voy a contar por qué, pero es así. Efectivamente la minería la destroza el agua. No hay ninguna posibilidad. Para lo único, es decir, la pileta de lixiviación, donde se hacen los relaves de la minería, para lo único que puede servir es para meter en otra pileta de lixiviación, siempre que esté más o menos cerca y se pueda bombear. Si no, no sirve absolutamente para, no solo no sirve, sino que genera daño, contamina, enferma, drena, contamina las napas, no queda ningún daño de los que se pueden hacer al agua que no se lo haga la minería. Entonces, ¿yo qué hago con la ley? La idea mía fue hacer una ley que prohibiera la minería. Me pareció que eso era una posibilidad. Era una posibilidad. Por lo menos me hubiera gustado que hubiera sido. Después, prontamente me di cuenta que no iba a sacar ni 3 votos adentro, ni los de nuestro propio partido, ¿no? No era una posibilidad. Entonces, vuelvo al señor Bruno, que planteaba en el 1600, tiene que ser posible. Bueno, dentro de las condiciones de posibilidad, inhibir la minería no. Entonces, lo que pensé es tomar el tema del agua, y procurar 3 o 4 cosas. Después, en primer lugar, limitar la discrecionalidad en el uso, porque acá hay una discrecionalidad absoluta, cada uno hace lo que quiere, saca el agua que quiere, de donde quiere, como quiere y cuánta quiere. Poner control a los emprendimientos industriales más graves sobre el agua, poner el acento en los glaciares, y voy a decir por qué, pero en realidad el tema de los glaciares, mucha gente no entiende qué es agua. Como es glaciar, no es agua. Entonces, las prohibiciones que el Código Civil tiene respecto del agua, de la contaminación, del cauce, de los ríos, etcétera, etcétera, es como que no se aplican para los glaciares. Es como si no fueran agua, ¿no? Y contrariamente a eso, después voy a contarles la cantidad, el impacto que tiene el glaciar en la vida de todos nosotros, ¿no? Y por supuesto, también uno de los objetivos era frenar la discrecionalidad política. Es decir, el agua es un bien social, es de todo, no tiene dueño, pero la administración la hacen los estados, y los estados son los que otorgan permisos de explotación, permisos de utilización, y en eso son dispendiosos, como no les cuesta nada, no les interesa, y bueno, te otorgan 100 millones de litros por hora a una empresa como si nada, y le cobran 3 pesos. 3.50, 2.40, son los precios que pagan las empresas por el agua, o peor, si vamos a Chile directamente, Chile en este momento ha decidido la privatización de los cursos de agua. Directamente las empresas compran y deciden, ¿no? Bueno, en principio, para lograr estos objetivos, controlar a las industrias, proteger a los glaciares y frenar la discrecionalidad, tenía que ver si tenía insumos legales. Insumos legales sobran, está el artículo 41 de la Constitución que otorga el derecho al ambiente sano, pero además obliga a las autoridades a proteger ese derecho. Ya no es solamente que lo tengo, sino que las autoridades tienen que gestionar y proteger ese derecho. Y la Ley General del Ambiente, la 25675, que dice, bueno, no solamente asegurar
el derecho al ambiente sano, sino que ella dice ahí claramente que el uso de los bienes tiene que ser racional. Y dice que hay que prevenir la contaminación y que hay que minimizar todos los riesgos y que hay que organizar la información. Tenemos que saber qué bienes tenemos, dónde están, cuántos son, y establece el principio del que yo me tomé como mi tabla de salvación, los presupuestos mínimos. Es decir, la Ley General del Ambiente dice que el gobierno nacional está obligado a establecer las condiciones mínimas y necesarias para asegurar la protección del ambiente y de los sistemas ecológicos. Es decir, no es una cuestión que si puedo lo hago y si puedo, no, está obligado. Los glaciares no estaban protegidos, el sistema glaciario no estaba protegido y nosotros teníamos la obligación de hacerlo, por tanto, la entramos como una ley de presupuestos mínimos, ¿no? Ahora miren lo que pasa con el agua, para que nos vayamos enterando, ¿no? que es un estudio que tuvimos que hacer nosotros también para poder plantear sobre bases científicas la ley. La ley no se puede improvisar y no se debe versear y hacer folclore. La ley tiene que estar bien fundada. Bueno, lo primero es saber que el agua, que si ustedes miran la superficie del globo terráqueo, las 2/3 partes son agua. Pero de esa agua, el 97,4 es agua salada. Agua dulce, el 2,6. Es un bien escaso. Ahora, de ese 2,6, yo sé que muchos se van a sorprender, el 80% está en los glaciares. 79% del agua dulce está en los glaciares y en los témpanos. El 20% está en los acuíferos. El 1% es agua de superficie. 1%. Y se van a sorprender más si les digo que de ese 1%, el 52% está en los lagos. El 38% está en el suelo. El 8% está en las nubes. El 1% están todos los cuerpos de todos nosotros. Todas las personas, todas las plantas, todos los animales. Y el otro 1% está en los ríos. Es decir, el agua dulce es un bien escaso, es un bien absolutamente indispensable y es un bien que está esencialmente depositado en los glaciares. Voy a decir, casi el 80%. A mí esto me sorprendió. Yo nunca hubiera imaginado que el agua que todos contenemos, el agua de los ríos, el agua de los cuerpos y de las nubes era una porción tan insignificante, y que los glaciares en realidad eran el paquete del agua de la humanidad. Además, contenida en la mejor condición, porque al estar congelada, el agua se mantiene mucho más libre de contaminación y mucho más libre de de cualquier tipo de enfermedad, virus y demás, que el agua de un río, que el agua de un lago, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. La decisión fue buscar la posibilidad, ¿no? Y bueno, los caminos que hay que construir, aprender, consensuar, porque si no, no iba a salir jamás. Por suerte, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales era Bonazo, Miguel Bonazo. Yo era la vicepresidenta, y bueno, era una comisión en la que le daban poca importancia, mandaban la gente que sabía poco o menos, o que eran ambientalistas y que en la Cámara son casi desconsiderados. No sabemos de economía, no disputamos la riqueza de las naciones, no nos codeamos con el Banco Mundial, así que somos de segunda. Pero bueno, ahí fue un espacio fértil, conseguí interesar a los compañeros, hacerles entender lo que pasaba, que se trataba de una necesidad. Y fundamentalmente para el país, hay muchos que no saben tampoco algunas otras cosas, pero la República Argentina tiene el 75% de su suelo que está entre desértico y semidesértico. Nosotros no somos el país que creemos ser los que vivimos en la pampa húmeda, que creemos que tenemos
la diversidad biológica, la suma de los recursos naturales. Somos un país que tiene dificultades. Todo lo que está de la línea seca que va de Jujuy hasta Tierra del Fuego, que está, digamos, al oeste de esa línea, es territorio árido. Si nosotros, si ese territorio que tiene 1,5 millones de personas, una cantidad de provincias, son 12 provincias, tenemos Mendoza, tenemos San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Tucumán, hasta Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut. Si a ese territorio nosotros le sacamos el agua de los glaciares, tendríamos que empezar a pensar qué vamos a hacer con el 1,5 millones de personas que se nos van a venir a este lado de la línea, digamos, para poder vivir, porque no hay otra forma. Y si se pierde el agua, se pierden los cultivos, se pierden los animales, y no hay ninguna otra posibilidad de vida. Así que es una cuestión de interés y de trascendencia para todos. Me acuerdo en algunas de las recorridas, en una oportunidad, creo que fue en la provincia de Misiones, que una persona me dijo, pero a nosotros ¿qué nos afectan los glaciares? A nosotros no nos hace nada, nosotros no nos necesitamos, tenemos las cataratas, el Iguazú. Bueno, ahora tendrían que recuperar la memoria y pensar que también ellos pueden tener dificultades, ¿no? Pero en ese momento le digo, no, a lo mejor no, los glaciales no, pero a lo mejor Misiones se va a tener que hacer cargo de 200.000 personas que van a venir, y no quisiera ver que Misiones hace lo mismo que los europeos, que los echa al mar, a los extranjeros que vienen, o a la gente que viene a refugiarse en Europa, ¿no? Entonces empezamos a entender que esto funciona como un sistema y que el país, aunque no vivamos en ese lugar, necesitamos preservar y recuperarlos, ¿no? Bueno, los glaciares cumplen varias funciones, ya se lo imaginarán, pero bueno, por un lado, la primera función es enfriar, son los grandes refrigeradores que tenemos. Tanto que la mejor contribución que la República Argentina pudo hacer a la COP25 en el encuentro de París en el 2015 fue llevar la ley de glaciares, es decir, nosotros estamos protegiendo el refrigerador del mundo. Y quedó muy bien y fue reconocido y demás porque es la única ley. No hay en el mundo ninguna otra ley de protección de glaciares, ¿no? Bueno, entonces lo primero es esto de enfriar, digamos, ¿no? Enfriar el viento. El tema que además de enfriar, el glaciar cuando está blanco, cuando ha nevado y está bien blanco, refracta la luz. Es decir, devuelve una parte de la energía solar que llega a la Tierra, golpea en el glaciar y rebota, digamos, ¿no? Entonces, enfría, refracta la luz, igualmente derrite, y cada vez más con el cambio climático, cada vez derriten más. El problema más serio del glaciar es la suciedad, es decir, los vientos, la erosión, el particulado que cae sobre el glaciar, lo oscurece, y al oscurecerlo absorbe más calor y derrite mucho más rápidamente. Además de oscurecerlo, el particulado genera una suerte de organicidad dentro del agua glaciar y hace más proclive la vida de virus y de bacterias dentro del glaciar. Entonces, esta es una de las cuestiones esenciales de la minería, por ejemplo, porque cada voladura en la minería, para socavar, para hacer la gran pileta que realizan, significa particulado que se esparce por encima del resto de los glaciares, las zonas periglaciares y demás, y favorece enormemente el derretimiento de esa zona. Bueno, entonces la primera función del glaciar es enfriar. La segunda es preservar el agua. Nosotros tenemos una garantía, está ahí, está preservada, está segura, está limpia, y está disponible, digamos, ¿no? para el día que nosotros la necesitamos. La tercera es la alimentación de los ríos, esto no hay duda, ¿no? Nosotros tenemos un entramado de ríos en la República Argentina que es más, después que se hizo el inventario, es más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que son 36 cuencas que están alimentadas exclusivamente por los glaciares. Bueno, los glaciares y las lluvias cuando caen, ¿no? Pero digamos, la fuente sustantiva de la alimentación de esos ríos son los glaciares, así que no tenemos una economía
y una vida y una diversidad dentro del territorio argentino que tiene una dependencia significativa de los glaciares. Bueno, algunos dirán que bueno, es un atractivo turístico, sí lo es, no hay ninguna duda, ¿no? Y la otra función importante de los glaciares es que el glaciar es un registro climático. La calidad del hielo, las características, la compactación, el color del hielo, son una expresión significativa de cuál ha sido el clima en determinadas épocas. Usted con un glaciar antiguo, que no sea reciente, usted puede rescatar hasta 20.000 años de historia climática, muchísimo antes que existiera el ser humano. El glaciar es el registro climático más extraordinario, el mejor que tenemos en la Tierra. Por supuesto, gracias a los glaciares sabemos que el clima se estabilizó y empezó a ser vivible para la humanidad, para los animales, para la planta, hace 11.000 años atrás, pero eso ha sido información obtenida del registro de los glaciares. Así que bueno, digo, los glaciares son muy importantes y, digamos, están en una situación severa de derretimiento, ¿no? Fíjense que en los últimos 30 años la cuota de derretimiento de los glaciares se multiplicó, se duplicó. Lo que se ve. En la Antártida, hace 20 años, la Antártida perdía 4 metros del frente de sus glaciares por año. 4 metros por año. Hace 10 años empezó a perder 9 metros por año. El año pasado perdió 16 metros del frente. Vean la celeridad del retroceso de los glaciares. En general, tratábamos también, obviamente, de una política que evitara, si es que se puede, es decir, uno puede, con una buena política, en materia de agua, se puede planificar el uso del agua, se puede evitar el despilfarro, por lo que sea, por cuotas, por cobro, por lo que sea, pero se puede controlar el despilfarro, y también se puede sanear, todo eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es fabricar agua cuando no hay. Ahí ya eso es absolutamente imposible, ¿no? Cuando nosotros estudiamos el tema del agua internacionalmente, tomamos la información de la Organización Mundial de la Salud, a nosotros en este 31% de agua del planeta latinoamericano no nos preocupa tanto, pero hay 1.200.000 personas que apenas tienen agua. Es absolutamente insuficiente, no les alcanza ni para vivir. Hay 2.000 millones de personas que la tienen de mala calidad, insuficiente y sin saneamiento. Por año, 3,5 millones de personas mueren por problemas vinculados con el agua. Diarrea, disentería, dengue, falta de saneamiento, etcétera, etcétera. Y de esos 3,5 millones de personas, más de 2 millones son niños. Para que veamos de la gravedad y de la importancia de lo que estamos hablando cuando hablamos del agua, ¿no? Así que era para nosotros sustantivo ponerle límite al despilfarro y ponerle límite a la contaminación. Yo asumo que la ley de glaciares no logró controlar todos los emprendimientos de ninguna manera, y que hay que seguir trabajando en esa dirección, pero hicimos lo que pudimos en ese momento, ¿no? En realidad, entre las cosas que fuimos entendiendo, con esto, el tema de los glaciares, es también ver qué pasa en otros países que tienen glaciares, ¿no? Groenlandia es un continente helado, tiene 2.000 metros de altura, el hielo, ¿no? La vida se desarrolla por encima del continente helado, pero está perdiendo casi 1,5 metros por año de altura, ¿no? Y cada zona cada cantidad de agua que derrite, porque termina, cae al mar y derrite. El año pasado se desprendió un glaciar de 250 kilómetros cuadrados en Groenlandia.
Cada año aumenta 2 milímetros el nivel del mar. Entonces ustedes entenderán que ese es el problema que más preocupa a la NASA, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, la República Argentina, que tiene una costa llana? Nosotros no tenemos las montañas en la costa, tenemos la llanura pampeana en la costa. Cuando el nivel del mar se eleve, ¿cómo? Cuando el nivel del mar se eleve 20 centímetros, nosotros tenemos un tercio del suelo argentino abajo del agua del mar, ¿no? O sea, ya una situación muy compleja, ¿no? Ahí vimos, había alternativas, ¿no? Menciono dos porque la gente además tiene ciertos rayos y ciertas locuras. El Banco Mundial hizo un estudio sobre los glaciares de Ecuador por el derretimiento enorme y acelerado. En este momento Ecuador tiene un déficit de agua muy significativo, se le han secado más de 32 ríos de los que tenía por la falta de agua glacial, ¿no? Entonces, el Banco Mundial hace un estudio, paga y demás, y después de todo el estudio, de ver las pérdidas y demás, se le ocurre que una posibilidad sería pintar los glaciares, hacer una mezcla con agua, cal y pintura y pintarlos de blanco. Es ningún sentido, ninguna cientificidad, ningún antecedente, nada, ¿no? La Barrick fue más o menos, porque dijo que bueno, que lo que ellos podían hacer era trasladar los glaciares, es decir, cortarlos en pedazos y ponerlos encima de otros glaciares o encima de otras montañas más altas para que se mantuviera, teniendo en cuenta que el glaciar sobrevive, digamos, el glaciar tiene una línea, digamos, de equilibrio, que es la línea que está a 0 grados todo el tiempo, todo el año, toda la vida. Cuando nosotros hablamos de las isotermas de 0 grados, decimos que esa isoterma de 0 grados, por arriba el glaciar no derrite. Por abajo de la isoterma de 0 grados, el glaciar derrite. Y todos los glaciares tienen vida, tienen movimiento. Arriba cargan, recargan la nieve, y abajo van por derretimiento, se van deslizando y van descargando el agua que alimenta los ríos de la que estuvimos hablando. Ahora, cuando el agua, por el fenómeno del Niño, por ejemplo, no cae como nieve, sino como lluvia, ya no acumula en el glaciar. Al contrario, la lluvia es tibia y lo ayuda a derretir y a empeorar la situación del glaciar, ¿no? Entonces, esa línea de equilibrio que se traza a partir de la isoterma de 0 grados, cada vez va subiendo. Nosotros esa línea la teníamos a 4.000 y pico de metros, después la tuvimos a 5.000 y pico de metros, y ahora la tenemos a 6.000 metros. El calentamiento global ha hecho que las temperaturas medias suban y todo lo que estaba de 0 grados, más arriba, 0, -1, -2, -3, fue subiendo. Todo lo que fue subiendo va derritiendo los glaciares hacia abajo, ¿no? Por supuesto, digamos, hay otras miradas. El PNUMA tiene una posición distinta, ¿no? Es decir, que hay que entender, dice, el PNUMA plantea el glaciar no es una formación helada aislada, es un sistema, y está involucrada la subsistencia del ecosistema glacial y la de la población que vive ahí, ¿no? Una aclaración que no la formulé, pero bueno, Argentina, Chile y Alaska, no se sabe por qué razón son los glaciares que más derriten. No se conoce la razón, lo que se ha constatado la realidad de que son los que más derriten, ¿no? Así que bueno, cuando nosotros nos planteamos esa ley con un territorio que el 75% era árido o semiárido, con una insuficiencia y con un derretimiento, etcétera, etcétera, nos planteamos una ley para proteger el agua evitando uno de los elementos que era la minería a cielo abierto, ¿no? La ley tuvo avatares, digamos, ¿no?
en el año 2006, yo la presento, la ley, sale por unanimidad. Los únicos que no la votaron, pero no votaron en contra, se abstuvieron, fueron los 3 senadores de la provincia de San Juan. El resto en diputados y en senadores salió rápidamente, digamos, siguiendo la línea del pensamiento mío. Si yo protejo el agua y no hablo, digamos, de otro elemento, va a salir. Salió. Pero la Barrick no es tan tonta como el conjunto de los legisladores, y al minuto estaba Peter Moon, que era el presidente de la Barrick, hablando con la presidenta de la Nación. Estuvo 4 horas en la Casa Rosada, y a las 2 horas de que se fue Peter Moon, salió el veto a la ley de glaciares. Un veto total, ¿no? Ahí la presidenta planteó que de ninguna manera, y dice cosas absurdas, pero lo plantea así, dice que se puede explotar la minería en perfecta armonía con el ambiente, que no le hace nada, que además, si no los dejáramos, alteraríamos los derechos adquiridos de las empresas. Está equivocada, porque la empresa adquirió derecho a explotar el oro y la plata, no a contaminar los glaciares ni a romperlos. Ese no es un derecho adquirido. En ningún estudio de impacto ambiental consta que van a usar los glaciares, o que los van a romper, o que los van a trasladar. No consta en ningún lado. Y no podía constar porque sabían que no era correcto hacerlo. Así que de ninguna manera hubiera alterado derechos. Además, ya en colmo, ya que no sabía, no podían encontrar argumentos, y dijo que bueno, que esto de hacer un inventario de glaciares podía alterar los límites con Chile. O sea, no puedo creer una estupidez de esa magnitud. Usted hace el estudio glaciar y dice, mide tanto, pero eso no corre el límite se queda donde está, y de ninguna manera lo iba y lo que sí dice, que después lo usan ese argumento en otro momento, es que avasalla las autonomías de las provincias, ¿no? Es decir, que como que la presidenta desiste de la obligación constitucional de establecer los presupuestos mínimos para el control de los ecosistemas. Es decir, no, eso es se corre y se la deja las provincias. Bueno, el veto fue total. Tuvo sus efectos, ¿no? El primer efecto fue, lo recuerdo bien, que el ingeniero Martínez, que el presidente del INTI, salió en los medios, y que el titular de los diarios es el veto Barrick. O sea, lo planteó no como un veto a la ley, sino como el veto de la Barrick, y no de la presidenta, sino de la Barrick, ¿no? Y fundamentó que la ley era clara, era correcta, no tenía errores, no avasallaba nada, o sea, bien. Después el mismo Mondino, estoy hablando de adentro del partido, no estoy hablando de la oposición, que tuvo otras posiciones, ¿no? Pero dentro del propio partido, me acuerdo de Eduardo Mondino, que era el defensor del pueblo, convocó inmediatamente una audiencia pública en la que hubo una participación, pero enorme, vinieron de todas las provincias, y personalidades de distintos. Estuvo el doctor Canziani, lo recuerdo bien, que era el científico representante de la Argentina en el IPCC, que es la Plataforma Internacional de Cambio Climático. O sea, fue unánime, no hubo uno que defendiera la posición del gobierno nacional. Entonces, digamos, el momento histórico es interesante porque era el 2009. Había elecciones de medio tiempo dentro del gobierno para elegirles diputados. Y el gobierno perdió la elección. O sea, Cristina, en una confrontación, porque fue grande, con muchos medios, con mucha salida, en muchas provincias, con mucho debate, el veto a nosotros nos favoreció porque popularizó la ley. Se conoció en todos lados, era el primer veto. Y el primer veto total, no había habido ningún veto total en el gobierno,
y se daba con una ley que protegía un bien, así que desnudó toda la interferencia de los grupos económicos, la poca responsabilidad del gobierno en proteger la vida y en salvar un recurso escaso. Se armó una discusión interesante, yo no sé, debe haber estado en más de 100 programas de televisión, conferencias, estuvo el Congreso Latinoamericano del Agua en la República Argentina, yo fui oradora principal en ese congreso porque había una manifiesta enojo en todas, hasta las filas del propio partido, así que lo que hace Cristina es salir a decir que bueno, que si quieren insistir con la ley, que insistan, que ella no la va a vetar. Públicamente, digamos, trata de recomponer su relación. ¿Pero por qué lo hace? Porque ella sabe que para insistir con una ley hay que tener los 2/3 de los votos. Y ya había hablado con todos los gobernadores y se aseguraba totalmente que en el Senado no pasaba. En el Senado los 2/3 no los iba a tener. Así que yo ya en ese momento había terminado mi mandato, no era más legisladora, y ahí sí tengo una buena charla con el compañero Bonazo, que era el presidente de la comisión. Yo había trabajado con él, trocó la ley de bosques y otras leyes de protección de la pesca y demás, ¿no? Y entonces le digo a Miguel, vamos a tener que hacer algo para no presentar la misma ley, porque si no vamos a necesitar 2/3. Es mejor que hagamos algunas correcciones, lo que sea, pequeñas, pero que sea una ley nueva. Y entonces con la mitad más uno nos va a alcanzar. Bueno, tal cual. Miguel toma el proyecto, donde dice preservar los glaciares como fuentes de agua. Él pone como fuentes de agua para la vida, para la biodiversidad, para los animales, para nutrir los ríos, o sea, hace una cantidad. Cuando dice que se va a hacer un relevamiento de los glaciares con un inventario, dice, del inventario habrá que darle cuenta en los parques nacionales a la Dirección de Parques Nacionales, el inventario tiene que ser girado con sus conclusiones a la cumbre del cambio climático, o sea, agrega una cantidad de aclaraciones, digamos, que no modifican absolutamente la ley, pero que cuando yo creía, sinceramente, que se le iban a rechazar como ley nueva, pero no, al tener un artículo más, porque me pone esto de girarla a la cumbre del cambio climático, y además me pone la obligación de que el gobierno tiene un plazo de 1 año para reglamentarla, o sea, agrega algunas condiciones, y bueno, se tomó como una ley nueva y volvió a ser discutida. Con un agravante para el gobierno, es que la discusión había subido tanto de tono, que volvió a salir, y en el Senado, que fue lo más difícil, porque era lo que la presidenta tenía comprado, digamos, como no comprado materialmente, sino que había comprado el paquete de que el Senado no pasaba, bueno, ganamos por 2 votos. Así que fue un triunfo, digamos, un triunfo del campo popular, ¿no? Yo creo que acá hay que reconocer esto, ¿no? Fue la sociedad la que logró esta victoria, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno nacional? Ahora cambia la estrategia. Ya había fracasado en su estrategia de tratar de que no saliera, entonces lo primero que hace es empezar a impulsar en todas las provincias leyes de glaciares mucho más benignas. Es decir, sí, bueno, aquí se puede sacar el agua, acá la zona periglacial no está incluida, etcétera, etcétera. Lo segundo que hace es no mandar los fondos para el inventario. El IANIGLA, que es el Instituto Nacional de Nivología y Glaciación, que tiene científicos especializados, glaciólogos especializados para estudiar el hielo, y que era la entidad responsable de hacer el inventario, necesitaba fondos. Yo no tenía idea en su momento, después cuando hablé con Tromboto, con Villalba y con Vilana y demás, me empiezan a contar lo que significaba ir a un glaciar, que para empezar no lo podían hacer en todas las épocas del año, que tenían que ir en verano,
que el científico tenía que ir con una cantidad de instrumentos, porque tenía que hacer alguna perforación, porque uno dice el glaciar lo ve por fuera, pero adentro a lo mejor son 100 metros, 200 metros, 300 metros de profundidad que tiene. Y nosotros tenemos que saber la calidad del hielo que tiene, cómo está compactado, si tiene huecos interiores, si contiene rocas, si no contiene rocas, si se está deslizando, si no se está deslizando, medirlo, es decir, ellos tienen satelitalmente una posibilidad de ubicarlos bien, los más grandes, los más chicos, todo, pero después tienen que ir en terreno, y hay que trasladar un científico que tiene que subir con un helicóptero o con esquí, o sea, es difícil, no es un trabajo sencillo para hacer, ¿no? Así que si usted le saca los fondos, prácticamente es imposible. ¿Cómo se hace un inventario con ese tipo de dificultad y de adversidad, donde la persona tiene que trasladar los equipos, la perforadora, los radares que va a meter adentro del glaciar y demás, sin fondos? Así que, bueno, primero leyes provinciales, después no pasarle los fondos, ¿no? Después la ley decía, por la urgencia de lo que estaba sucediendo con las mineras, que el gobierno nacional tenía que identificar las áreas más urgentes para hacer el inventario, es decir, dónde había que empezar, y obviamente había que empezar en los lugares donde se estaban contaminando los glaciares. Entonces, si acá había una empresa que contaminaba, ahí era un lugar prioritario. Bueno, tenía que designar los lugares prioritarios, nunca los designó, jamás. Tuvieron que ser los compañeros de Nigla los que hicieron como pudieron, porque después tuvieron inhibiciones de gobiernos provinciales que no los dejaban entrar a hacer los glaciares. Tardamos 10 años en tener el inventario de glaciares, por todos los inconvenientes que se le puso. Cuando estas cosas le iban fallando y seguíamos avanzando a los tropezones, pero había consenso social y demás, lo que se le ocurre al gobierno nacional y al gobierno de San Juan, con la Barry, fue presentar un recurso de inconstitucionalidad y decir que la ley era inconstitucional, que prohibía, que perjudicaba, el gobierno de San Juan dijo que perjudicaba la economía de la provincia de San Juan, y que además había invadido atribuciones provinciales, y reclamó la inconstitucionalidad. La justicia de San Juan le da la razón y le dice que sí, que es inconstitucional. Y además dice que el artículo 2, el 3, el 5, el 7, el 15, los artículos clave eran inconstitucionales y que en San Juan no se aplicaban. La República de San Juan no aplicaba la ley de glaciares. Bueno, por supuesto, como es una colisión de poderes, porque está el poder de la provincia de San Juan colisionando con el poder legislativo nacional, en estos casos la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que atender el recurso de inconstitucionalidad. Bueno, la Corte lo tuvo un buen tiempo, digamos, no que lo tuvo un año ni dos, lo tuvo mucho tiempo, el recurso de inconstitucionalidad, casi 8 años, hasta que finalmente sentenció que la ley es constitucional. ¿Y por qué dice que es constitucional? Bueno, 3 cosas sencillas, la hago corta. El gobierno y la Barry dice que los perjudica, pero no han aportado ningún elemento que certifique que los está perjudicando, que no pueden trabajar, no pueden ganar, han tenido disminución, no han podido sacar oro. ¿Qué les pasó? No, de ninguna manera demuestran que hay perjuicio, así que ya de ese lado el recurso se cae. Lo segundo es que ya la ley había sido enviada al Acuerdo de París como una base, como un insumo de la República Argentina. Es decir, ¿cómo iba a ser ahora la Argentina para retirar y decir que ese insumo que había llegado a París como aporte de la Argentina no era más el aporte de la Argentina porque era inconstitucional? Y lo tercero, que me pareció a mí por lo menos lo más significativo, es que, ¿qué dice la Corte? El derecho al agua es un derecho de incidencia colectiva, no es un derecho privado. Y cuando está en puja un derecho de incidencia colectiva, un derecho que protege el derecho de una comunidad, y un derecho particular, no hay colisión, porque está por encima el derecho de incidencia colectiva. Y en consecuencia declaró a la ley constitucional, ¿no?
Yo creo que la ley tiene cosas positivas, más allá de la falencia, por supuesto que como toda ley es perfectible y mejorable y demás, pero es una ley justa y es una ley posible, como decía Bruno, ¿no? Y además permite demostrar que se puede hacer política en cosas que pueden afectar intereses particulares. Ahora el coronavirus, viene a demostrarnos una vez más que se puede hacer política. Cuando el interés es general, cuando el interés es la salud, cuando el interés es el bienestar o el derecho al agua del conjunto de la población, el gobierno no puede hablar de derechos adquiridos y que no va a hacer política alrededor de estos temas. Lo segundo que hizo, que nos ayudó, fue desnudar alianzas, ¿no? Y ver cómo en realidad los CEOs de los grupos económicos terminan manejando al poder político y qué clase de trenzas hay detrás de todo esto, ¿no? Por supuesto que difundió un conocimiento científico. Yo me encontraba en las charlas con gente que había leído y que sabía y que la función que cumplían los glaciares y lo que había dicho el profesor Tromboto, lo que había dicho los científicos de la universidad o que Boslaski que había planteado, o sea, Seara y cómo habían defendido, o sea, había una circulación de un conocimiento que tenía que ver con la legitimación de la ley, ¿no? Pero también fue, digamos, el aval y el sustento de muchas luchas locales, de muchas comunidades que se sintieron con la ley amparadas y salieron a pelearle a la minería, a pelearle al fracking, al extractivismo y a las formas en las que iban a avanzar sobre los glaciares, ¿no? Creo que junto con la ley de bosques son dos leyes importantes del ambientalismo argentino. Fue avanzando, digamos, en el ambientalismo, que es difícil, un territorio difícil, ¿no? Y demostró claramente que sí se puede hacer política en materia ambiental, ¿no? De todas maneras, no logró voluntad política, eso la ley no lo consiguió, no consiguió la voluntad política de avanzar.